Fly Fishing Radio, episodio 99. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Mikel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Me ha sorprendido bastante la buena acogida que ha tenido la review de la Draga Aravalle que colgué la semana pasada en el canal de YouTube. Espero que sea la primera de muchas reviews de materiales que haga en YouTube y que os guste tanto como esta. Si después de ver el vídeo os encaja la caña y queréis comprarla, la tenéis a vuestra disposición en la tienda de la web. Muchas gracias por vuestra confianza. Me pasa Adrián Satue un tema para que os comente. A través de su empresa viajesdepesca.com organiza para agosto de 2020, concretamente entre el 21 de agosto y el 1 de septiembre, un viaje de pesca a Mongolia. Son 12 días de pesca en Mongolia, con un máximo de 6 cañas. Todos los transfers en vehículo correspondientes desde la llegada a Mongolia hasta la salida del país asiático están incluidos. Están incluidas las autorizaciones para pescar, los permisos fronterizos, el seguro de viaje básico, las jornadas guiadas, evidentemente. Además los dos guías cuentan con 2 vehículos 4x4 modelo Land Cruiser, hay un tráiler y un cocinero. Están también incluidos los alojamientos, dos noches en hotel de Murun, 2 noches en un campamento turístico en la taiga, 6 noches en tiendas de campaña y 1 noche en un hotel de Ulan Bator antes del regreso. Disponibilidad de ducha y servicios todos los días, excepto las 6 noches que se dormirán en tienda de campaña. Todas las comidas también están incluidas y también hay equipo para acampar, 2 carpas grandes para comer en caso de lluvia, tiendas de campaña de buena calidad, sacos de dormir, servirán de refuerzo, por lo que me pone aquí, a los sacos de los miembros del grupo en caso de mucho frío, esterillas, mesas, sillas, grupo electrógeno, botellas de agua potable, cocina, generador, carga, iluminación, bla 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 bla, todo esto. El precio del viaje de los 12 días de pesca en Mongolia son 1.990 euros por persona, vuelos y visados no incluidos. Os dejo enlace a la web de Adrián, a viajesdepesca.com, para que el que esté interesado pues le eche un vistazo y contacte directamente con Adrián. La verdad es que como viaje de aventura tiene una pinta cojonuda, ¿eh? Esto sí que es aventura de pesca en un país como Mongolia. Así que bueno, los que estéis interesados pues contactéis con Adrián. Yo os dejo el enlace en las notas del programa. Estamos ya metidos en invierno y tenemos, ya ha empezado la temporada de pesca en lagos. Y como ya tenemos encima los lagos, pues he dicho, voy a llamar a Rubén Santos y así le pillo un rato y charlamos de pesca en lago, ¿no? Que es interesante siempre tener las opiniones y la experiencia de un pescador como él. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas, Mikel. Pues nada, muy bien. Aquí un poco acatarrado por lo que dices precisamente, por el tema del lago, el invierno y el frío, que me ha cogido un poco la garganta y bueno, estamos de aquella manera, pero vamos, contentos, ¿eh? Bueno, no te preocupes que no te haré hablar demasiado, o por lo menos no sufrir. ¿Qué te iba a decir? Estamos, pues eso, lo que estábamos hablando. En principio ya nos hemos metido de lleno en la temporada de lago y la gente queremos seguir pescando durante todo el año y empezamos a meternos en estos berenjenales. La primera pregunta, para el que no lo sepa o no tenga muy, muy claro cómo funciona el tema de este tipo de pescas y demás, pues es un poco clara, ¿no? La primera pregunta que te haría ¿es muy diferente la forma de afrontar una jornada de pesca en el río a afrontarla en un lago? Pues hombre, yo te diría que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque el río pues es otra dinámica de pesca diferente. Vas al río, te pones el vadeador, con una caña sola te vas manejando por el río, subes, bajas, te mueves. Y el lago la pesca es diferente. Necesitas un montón de diferentes líneas de movimientos que igual con una caña te vale, pero tienes que estar constantemente cambiando a lo mejor el carrete porque piensas que las truchas están arriba y están abajo, en vez de están abajo están arriba, luego cambian a mitad del día, pues se necesitan otros ciertos parámetros, aparte de que es agua parada, no como en el río, que es agua que está corriendo constantemente. Y aquí tampoco no te mueves mucho de la zona, te quedas en un puesto fijo y desde ahí pescas. Sí, no, desde luego. Y si cambia sustancialmente.
Desde luego. Además, teniendo en cuenta que es un poco lo que dices, ¿no? Que tienes que tener alguna que otra variable más que lo que habitualmente pescas en el río. Es decir, que si, por ejemplo, entiendo que estás pescando en río, más o menos conoces la zona, conoces más o menos la profundidad y si pescas a ninfa las vas a pescar abajo lo más pegadas al fondo posible, o bueno, más o menos, y luego la seca arriba en superficie. Aquí ya tenemos diferentes profundidades, con lo cual, pues evidentemente tienes que tratar de probar diferentes situaciones, lógicamente. Eso es. Mm. Digamos que el río se resume más fácil, ¿no? Porque o pescas a mosca o pescas a ninfa, o bueno, si pescas con alguna mosca ahogada, con alguna emergente, lo que sea, pero o bien con la cola de rata presentando un insecto en la película del agua o por encima de ella, o bien pescas a ninfa presentando las ninfas por debajo de la película del agua, por debajo del agua, ¿no? Por el lecho del río. Entonces, tampoco hay mucho más que rascar. Mm. Y sin embargo, el lago son muchas variables, muchísimas variables más. Sí, claro. Dependiendo, además, me imagino que no será lo mismo, pues, por ejemplo, un Jabares que un arenero, o no será lo mismo, claro, los lagos encima cada uno tiene su propia idiosincrasia, su propia profundidad, sus propias querencias, y el tema cambia bastante, me imagino. Claro, claro, eso es como pues lo mismo que los ríos. Cuando vas a un río, que a lo mejor las moscas de ese río o la técnica de ese río no te vale para el siguiente, pues en el lago lo mismo, hay diferentes profundidades, diferentes colores de agua, diferentes parámetros de lanzamiento, que hay lagos que son más fáciles o más difíciles de lanzar, diferentes tipos de truchas. Si vienen de una piscifactoría se comportan de una manera, si vienen de otra pisci se comportan de otra, dependiendo de cómo estén criadas, dependiendo del tamaño que tengan. Es que son, ya te digo, muchas variables. Mm. Pero sí, a tu pregunta de si cambia cada lago es un mundo, ¿no? Claro, porque además me imagino que también tendrá que ver la presión que tengan, la presión de pesca, me refiero, que tenga cada uno de los lagos. Es decir, si vas de nuevas y están poco tocadas, o si vas después de un día que han pasado, no sé, un montón de gente y las han tocado a todas. Supongo que eso también hará que el comportamiento de las truchas cambie. Claro, evidentemente, a medida que en un tipo de reservorio de estos, cada vez que van pasando los días y siguen las mismas truchas ahí, esas truchas van cogiendo experiencia, se van haciendo sabias, por así decirlo. Entonces, claro, llega un momento que ciertos días que es muy difícil de pescarlas. Al final son animales que tienen que comer, entonces prácticamente todos los días se sacan peces, pero van aprendiendo y se hacen cada día más listas y rehusan los señuelos habituales. Entonces, pues, oye, hay que intentar siempre buscar el innovar, el cambiar de señuelos, de recogidas, bueno, pues intentar un poquito lo que es la pesca en sí. Mm. Sí, es un poco, es una cuestión, igual podríamos hablar luego un rato de equipos y demás, pero sí que me interesa, como además con tu experiencia, el tema de las técnicas. Claro, llegas a un sitio, incluso en una prueba de una competición, que os puede tocar, ¿no? Que llegas a un Sí. sitio y te encuentras un lago, digamos, de unas circunstancias, y dices, bueno, y ahora le vamos a meter mano a esto. ¿Cómo afrontas, o cómo se puede afrontar con una mínima garantía de éxito? Ya sabemos que lo de la garantía de éxito es un poco relativo, pero por lo menos para que no te pille de nuevas y sepas más o menos cómo manejarte, cómo puedes afrontar una jornada de pesca en un lago cualquiera. Es decir, llegas a un sitio, ves aquello, ves el agua, ves la situación y dices, bueno, vamos a atacar así o asado. Bueno, pues como dices, es muy relativo luego el éxito, pero sí que es verdad que un poco con la experiencia adquirida de muchos días de lago, pues ves un tipo de condiciones según llegas y seguramente alguna vez te haya pasado algo similar, con lo cual ya tiras de hemeroteca, por así decirlo, y ves, coño, pues en estas condiciones de sol, con el lago plato, las truchas que no se quedan ni una superficie y demás, pues oye, me ha funcionado una línea un día con 3 blocks, debe ser por decir algo, ¿vale? Sí. Entonces tiras de hemeroteca e intentas imitar lo que te ha pasado en otras circunstancias similares en ese tipo de escenario y en esas condiciones concretas, ¿vale? Pero aún así tampoco te aseguras el que vayas a tener éxito, porque igual la otra vez las truchas, por decirte algo, pues imagínate, estaban nuevas, ¿no? Entonces se comían un bloc naranja grande como un demonio y se lo comían sin ningún tipo de problema. Pero claro, de repente esas truchas pues ya llevan allí un mes y medio y han visto pasar bloc naranjas, amarillos, donkers, streamers y de todo. Entonces, claro, le tiras el bloc naranja y es probable que no tenga la misma reacción que el primer día que llevaban allí echadas y no habían visto
ningún tipo de señuelo. Claro. ¿Vale? Claro. Entonces, claro, pues ahí es donde está la historia. Lo más importante en un lago, yo pienso, es sobre todo localizar dónde están las truchas. Si están en un lago que tenga cierta profundidad, si están en capas más altas, en capas más bajas, en capas medias, y una vez localizado la línea con la que más o menos puedes hacer llegar los señuelos a las truchas, pues con esa línea intentar presentar los tipos de señuelos que consideres dependiendo de la vejez de las truchas, por así decirlo. Si llevan mucho tiempo repobladas o poco tiempo repobladas. ¿Vale? Sí. Pues un poco así, a grosso modo, sería el quid de la cuestión. Que hay veces que eso no es nada sencillo, claro. No, no, ya me imagino que además dependiendo de la situación, bueno, me imagino y nos ha pasado a todos, es decir, que llegas a un sitio y dices, no te preocupes, que en esta tabla están, sí, claro, pero es que da la casualidad de que ese día, por lo que sea, la circunstancia ha variado y no es lo mismo, eso está claro. Pero me imagino que Claro. como regla general, por decirlo de alguna manera, más o menos, en el momento en el que consigues dar con la profundidad a la que están las truchas, pues ya es una cuestión de ensayo y error, ¿no? Al final vas tirando de fórmulas Eso es. más o menos conocidas, pero vas haciendo un poco eso, esa labor de ensayo y error. Y además me supongo que claro, al empezar a pescar o a pescar truchas más nuevas, por decirlo de alguna manera, les irán más colores más chillones, naranjas, oliva, o sea, fluorescentes y demás. Y si son truchas que ya llevan más tiempo, supongo que los colores tenderán a ser menos estridentes. Sí, por norma general es así, por norma general, ¿eh? Pero luego, claro, siempre está la excepción que confirma la regla. Sí. Que llegas un día de repente y truchas viejas, pues te comen blondes de colores muy chillones o te comen señuelos de colores muy chillones sin ton ni son. Por eso te digo que hay veces que las reglas están para romperlas y en la pesca, vamos, te las rompen cada día, en el lago, cada día. No, Pero sí, o sea, por poner una norma general, lo que has dicho es cierto. Cuando son nuevas, señuelos con colores un poco más estridentes, un poco más de movimiento, y cuando van siendo más viejas, pues igual señuelos de colores un poquito más naturales, porque evidentemente también se acostumbran a comer un poco lo que les ofrece el sitio en el que están las truchas, pues si salen quironómidos, si salen ninfas, si salen bécidos, si salen las corisas, estos escarabajitos remeros, sí. o lo que sea, que también se alimentan de ellos. Entonces, pues van alimentándose un poco de lo que hay en el lugar y rehusando los colores chillones que saben que pinchan. Es así. No, está claro, eso está claro. Luego, ya hablando un poco de todo, nos vamos a las... siempre tenemos la percepción de que al final las truchas las tienes siempre un par de metros más lejos de donde llegas con las moscas. Que eso nos suele pasar a casi todo, o a todos, vamos. Que le pones las moscas en un sitio y dices, joder, pues están 1,5 metros más lejos. Suele pasar eso. Entonces, claro, me imagino que el tema de la técnica de lanzado tiene que ser también una cuestión importante a la hora de afrontar una pesca en un lago. A ver, el lanzado, yo te voy a poner un claro ejemplo. Es importante, ¿eh? O sea, nunca jamás le quitaré peso al lanzado. Es más, a mí es una cosa que me ha costado siempre, que me he intentado poner a ello y yo más o menos me voy apañando para lanzar, ¿vale? Pero el lanzado, te diré una cosa. Yo, por ejemplo, gané un campeonato de España de lago hace un par de años, en el año 2017. Y dentro de la parrilla de pescadores que hay en el panorama nacional, por así decírtelo, no soy el mejor lanzador, ni mucho menos. Lanzadores, vamos, mucho mejores que yo, unos cuantos. Y sin embargo, aquel campeonato de España, pues yo le gané, sin ser el que más llegaba. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué me viene a decir? Que sí, hay veces que es verdad que la distancia es importante, pero no siempre. Sí. No siempre. Ahí está demostrado que en muchas de las ocasiones en las que pescamos, nuestros señuelos están pasando por un montón de peces. Lances a 15 metros, lances a 20, lances a 25. Hombre, si lanzas a 25 o 30, evidentemente tienes más posibilidades de que pasen por más peces y de que algún pez esté más querencioso porque esté más lejos y haya visto menos señuelos de cogértelo. ¿Vale? Pero aún así, los peces cercanos, que hay muchos también, esos peces también pican a algo. Entonces, hay gente que es experta en coger peces cercanos más difíciles que los peces lejanos que están, por así decirlo, más fáciles. Sí, te entiendo perfectamente. Entonces, claro, lanzando más, como por ejemplo el caso de David Arcay, que es para mí el que más lanza en España, con diferencia. David coge peces que no llega a nadie
y son peces que en muchas ocasiones estarán sin tocar, con lo cual picarán más fácil, pero claro, hay que llegarles, cosa que él hace y los demás no, ¿vale? Y los demás tenemos que intentar conformarnos con coger peces un poco más resabiados, pero más cercanos, porque no llegamos donde él llega. Es así de simple y de llano. Sí, no, yo además es una apreciación importante y además bastante interesante porque ahora mismo no recuerdo exactamente dónde leí. Sé que es una cita de Gary Borger y no me acuerdo exactamente el libro en el que lo leí, pero él hablaba de precisamente de ese tipo de pescas, ¿no? Que la gente, la mayoría de pescadores tendemos a cuando vamos a pescar al río, al lago, a donde sea, tendemos a pescar siempre, entrar en el río o ponernos en el lago, ver dónde se están zobando los peces los más lejos y tratar de llegar a esos, despreciando todo lo que hay entre esos peces y nosotros. No sé si me explico. Eso es. ¿Eh? Sí, y esa cita, te voy a decir yo en qué libro la leíste probablemente, que se hará en la presentación de la pesca mosca. Sí, probablemente sí, que él hablaba precisamente de eso, de los peces que él pescaba peces en sitios donde, o sea, en tramos donde la gente habitualmente pasaba. Claro, él les dejaba descansar y las truchas que había ahí al final acababan cebándose y él las pescaba con menos esfuerzo. Viene a ser un poco eso, ¿no? Que tendemos a despreciar y además en el lago generalmente nos pasa eso. Te metes en el lago, empiezas a sacar líneas como cuando pruebas una caña. Todos tenemos la manía, todos, de coger una caña, de la que sea, empezar a sacar línea como si no como si no hubiera un mañana y empezar a hacer el bruto a sacar 15, 20, 25 metros. Y dices, para. Si a esas distancias... La norma general... la norma general es eso, que la gente llega al lago y se pone a sacar metros para la devanadora y el primer lance lo que llegan directamente. No todo el mundo, pero mucha gente es lo habitual, pero un poco imbuidos también por esta nueva corriente de lanzamiento que hay ahora, que parece que hay que lanzar más que nadie, que está bien, ojo, que no quito mérito, vamos, ni mucho menos. De hecho, a mí el lance me encanta y seguiré practicando el lance toda mi vida y quiero lanzar más. O sea, no, aunque esté diciendo esto, yo quiero seguir lanzando más metros, vamos, sin ninguna duda, porque sé que es una ventaja, ¿vale? Pero hay veces que lo que te digo, que tenemos peces cercanos que lo que estás hablando tú, que despreciamos, y en ocasiones son los que tenemos que pescar porque no tenemos otra opción. Sí, vamos, eso estoy convencidísimo y de hecho es una manía que tenemos todos y que es un error que cometemos todos. O sea, el hecho de ir a buscar siempre el pez más lejano cuando tienes peces mucho más cerca que puedes pescarlos perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, a veces, incluso a veces hay que cambiar un poco la estrategia o el chip de pesca, ¿no? Es un poco lo que estábamos hablando con estos peces resabiados. El hecho de hacer cosas que no estén acostumbrados a que la gente las haga. Si están acostumbrados a ver pasar blobs, por ejemplo, en una determinada distancia, o sea, en una determinada profundidad, y a una velocidad o con una cadencia determinada, pues porque todo el mundo más o menos recoge así, pues a lo mejor el éxito es, yo qué sé, hacer cosas distintas, hacer recogidas más cortas, más rápidas, más erráticas, no sé, ese tipo de pruebas que a lo mejor resulta que das la campanada con eso, ¿no? Sí, siempre, hombre, yo personalmente siempre que preparo un campeonato, que preparo todos mis campeonatos a los que voy, o sea, no puedo decir que, vine solo a pasar el día, que no es así. Yo todos los campeonatos a los que voy los preparo. Quede bien, quede mal, ese campeonato lo he preparado seguro, más o menos en la medida de las posibilidades que pueda. Evidentemente, hay veces que no te da tiempo, que no puedes hacerlo de otra manera, pero todos los campeonatos a los que voy procuro prepararlos porque he sido metódico así desde que nací, entonces no puedo cambiar ni una de las veces. Entonces, siempre que preparo algo, intento buscar un poco la excelencia, no la excelencia, sino intentar hacer algo un poquito diferente a lo que puedo intuir que va a hacer el resto, ¿vale? Entonces hay veces que eso me ha llevado a ganar cosas importantes en los campeonatos de España o quedar bien en campeonatos importantes o la semana internacional o tal. Siempre, es verdad que siempre que he ganado algo de eso, es verdad que he notado que he hecho algo un poquito diferente a lo que podía estar haciendo el resto de la gente. Claro. Sí, yo tengo una anécdota que me pasó, creo que la he comentado alguna vez y tal. Una vez, la única vez en mi vida que he estado pescando en Alfarrás, había una trucha enorme pegada al fondo en un sitio que la veía todo el mundo y pasaba todo el mundo delante de ella. Y lo único que hacía la trucha ya ni siquiera se quitaba, o sea, simplemente cuando le pasaban las ninfas por delante, se echaba a un lado
y se volvía a poner en su sitio cuando se le ha pasado la nifa. Apartaba, sí. Sí, sí, no, ya ni siquiera se apartaba, simplemente, por decirlo de alguna manera, se dejaba caer a un lado y entonces cuando había pasado la ninfa, pum, se volvía a poner otra vez en su sitio. Y haciendo el imbécil, porque estábamos haciendo el imbécil, y estaba yo con una ovejita de esas, o nada, era una Sí. pelotica, un amigo le llamaba la pelotica de los cojones, que era nada, una pelota de lana como amarilla, como esto, joder, haciendo el bobo, la dejas derivar y conforme la deja derivar, al final le empieza a subir a tirones, joder, le metió un viaje en la trucha que nos quedamos todos alucinados. Y para la hostia, ¿cómo es que se ha comido esto? Si ha pasado todas las moscas que le han pasado por delante, ha pasado olímpicamente de ellas. Y esta que ha venido haciendo una cosa distinta, porque la venía pegando tirones de abajo hacia Claro, arriba, ¡boom! Le metió un viaje de hoy para la hostia. Y nos quedamos todos alucinados, claro. entonces la hicisteis un patrón diferente a lo que ella estaba Claro, acostumbrado y le llamó la atención por lo que sea y se la comió. claro, Hay efectivamente. veces que es eso, la sorpresa. Esa es un poco Sí, sí. la historia, efectivamente. Y al final ese tipo de situaciones y ese tipo de cosas suelen funcionar, sobre todo con truchas que por decirlo de alguna manera están acostumbradas a ver de todo. Si tú les cambias el chip, pues es muy posible que tengas más éxito, eso es verdad. Sí, señor. Eso es verdad. Oye, cambiando un poco Sí, señor. de tema, volviendo un poquito al tema de los equipos, el otro día Sí, comentábamos, había un comentario en Facebook, no es una cuestión polémica, simplemente que me llama poderosamente la atención. A mí, yo que soy más de la escuela del lanzado, y lo reconozco, siempre lo he reconocido, soy más lanzador bueno, no es que sea más lanzador, sino que me gusta más el tema del lanzado, procuro intentar entender todo lo que tiene que ver con el lanzado. Hablábamos el otro día, discutíamos entre comillas, siempre esto es entre amigos, siempre el tema de las longitudes de las cañas. Hablábamos de que sí, se ha puesto de moda, por decirlo de alguna manera, en lago pescar o lanzar con cañas de 10 pies, de 9 pies y medio, además líneas altas, líneas 6 líneas 7. ¿Existe realmente alguna ventaja utilizando ese tipo de equipos en contraprestación a un equipo 9 pies, línea 5 normal que utilizarías a pescar truchas en cualquier río? pues hombre, yo personalmente no entiendo excesivamente de las dinámicas del lanzado. Para eso, hombre, pues estáis los grandes expertos que domináis como tú, como Manuel Iglesias, como Aitor, como Víctor, como toda esta gente que se dedica un poco al tema del lanzado, que son los que podrían a lo mejor dar más cuestiones técnicas en este sentido. Pero yo, bajo mi punto de vista, las cañas de 10 pies a mí me ofrecen un plus, sobre todo cuando tenemos obstáculos a la hora de lanzar, que muchos de nuestros lagos, llámese Jabares, llámese Remedo, llámese Tineo, siempre tenemos pues algún tipo de valla, algún tipo de obstáculo, algún tipo de talud trasero, que eso con una caña de 9 pies o de 9,5, pues evidentemente tienes menos longitud hacia arriba que con una caña de 10, o sea, Sí, eso lo ve cualquiera. sí, sí. Entonces, para sobrepasar ese tipo de obstáculos, hacer lances traseros a lo mejor más elevados, más altos, pues te vienen mucho mejor las cañas de 10 pies. Mm. Aparte de que me imagino que la palanca de lance, tampoco ya te digo que no entro mucho en cuestiones técnicas porque Sí. no las domino, pero la palanca de lance me imagino que será mayor con una caña un poco más larga. Tampoco ya te digo, no sé si es cierto, pero me supongo. Hombre, a ¿Sabes? ver, Como que quizás sí, no mi quizás, duda, por yo, decir, quizás sí, sí. facilite un poco más el lance a larga distancia eh, para personas que no sean técnicamente hablando buenos lanzadores, porque me consta que todos los lanzadores o la mayoría, el equipo que utilizan es 9-5, si no, corrígeme, Sí, casi todos, sí. 9 pies línea 5. Sí. Claro, por eso que digo yo que igual lo de la distancia no es del todo lo correcto que yo estoy hablando, que No, debería de ser. a ver, Pero a por gente que pura no somos a lo lógica, mejor técnicamente sí. muy buenos, pues igual nos facilita, ¿sabes? No, a ver, por pura lógica, una caña de 10 pies, lógicamente, te va a dar, pues de entrada, estás manejando, en todo el conjunto, estás manejando un pie más de línea, con lo cual, por pura lógica, te va a dar más distancia. Eso es verdad. O sea, una caña de 10 pies te va a Claro, dar yo más pienso distancia que una caña de 9, simplemente con el mero hecho de tener sacados 4 o 5 metros, el estirarlos delante. Con 10 pies estiras un pie más, con lo cual estiras más distancia. Eso es, vamos, yo indiscutible, hablo eso es desde la así. lógica siempre, no sé si... No, no, eso es indiscutible, eso es así. Una caña de 10 pies te va a dar mínimo un pie más de distancia, con lo cual ya lanzas un poco más lejos. Eso es Eso así. quedará
te dará mínimo 2 pies más, porque es un pie de la caña más otro pie de la línea. Bueno, efectivamente. Bueno, no, perdón. Sí, un pie más de la caña. Luego la línea, evidentemente, sí, lo que está haciendo, no tiene nada que ver. Si luego disparas y tal, lógicamente, pero quiero decir, aunque no hagas nada, simplemente con la Eso tengas es. sujeta en el carrete, si tú posas una mosca, simplemente Eso es. estirando la línea, estiras una mosca con una caña 9, con una caña 10, lógicamente vas a llegar más lejos con la de 10. Porque por lo menos un pie más. Sí, tal cual. Eso es Tal impepinable. cual. Y luego, esto que me dices de la distancia del salvar obstáculos traseros y demás, también lo entiendo y lo veo lógico. Tienes más altura, con lo cual, pues, lógicamente, dependiendo del tipo de obstáculo, lo vas a salvar. Eso también me parece, vamos, o sea, indiscutible. Yo, como lanzador, y además como lanzador de la vieja escuela, lo que no termino de entender es, digo, vamos a ver, eso de que te da un pie más es así, porque es así. Lo que pasa es que hay que ver como los peces o como los animales suelen hacer lo de la ley del mínimo esfuerzo, pues viene a ser un poco un argumento parecido. Y digo, a mí personalmente no me merece la pena ese pie de distancia de más que me da una caña de 10 pies en contraprestación con el esfuerzo que yo tengo que hacer para mover una caña de 10 pies a diferencia de una caña de 9 pies. No sé si se entiende. Sí, se entiende perfectamente que una caña de 9 pies es más ligera, no te cansa tanto el brazo y No, no durante es un que día sea, entero, pues a lo mejor... no es que sea más ligera, simplemente es una cuestión puramente también, volvemos a la física, es una cuestión puramente de física. física, sí. Si yo tengo una palanca de 9 pies, voy a necesitar voy a necesitar ejercer un esfuerzo para moverla. Si esa palanca es más larga, voy a necesitar más esfuerzo. Simplemente es Evidentemente. así de sencillo. Con lo cual digo, Sí, vale, sí. gano un pie, pero tengo que utilizar más esfuerzo. A lo mejor a lo largo del día acabo mucho más cansado y tampoco la diferencia de distancia es lo tan grande como para poder utilizar ese tipo de equipos. Ese Sí. era... Yo creo que en este caso las cañas de 10 pies han ganado muchos más adeptos por el tema, sobre todo, aparte de la distancia, por el tema de lo que te digo de los obstáculos traseros. Sí. Porque es que prácticamente no existe un lago de los que pesquemos, Javares, llámese la zona del muro que tiene una valla, Renedo, llámese la zona de los chopos que tiene otra valla detrás, Tineo es todo taludes alrededor, con lo cual ya, o sea, la distancia ahí la pierdes totalmente, porque tienes todo el rato salvar taludes, intentar mirar dónde puedes desarrollar más lance trasero para al final intentar alargar un poco más, pero al final es todo lance hacia arriba, o sea, un lance el tipo lance, ¿cómo se llama ese lance que va hacia arriba? Lance en torre puede ser, Sí, algo así, sí, algo parecido, sí, el lance en torre o torre. algo cualquiera de esos, Bueno, sí. eso es, entonces estás continuamente haciendo eso. Prácticamente todos los sitios a los que vamos, bueno, así llámese Albi en Francia también, el campeonato que íbamos en octubre, también son todo taludes. Entonces, claro, es que no hay un escenario que digas que es todo llano para poder echar un lance cómodo con una caña de 9 pies. Claro. Sí, no, a ver, al final, todo esto era un planteamiento, pero claro, lógicamente es evidente Claro, que esto y ya luego que a esto mayores, claro. y luego a mayores añadimos que en muchas ocasiones en las zonas que tenemos un poco de llanada, pues hay hierbas o hay, bueno, las típicas hierbas que crecen, ¿no? En primavera, que llegan hasta 1 metro en algunas ocasiones, que no todos los escenarios están limpios del todo, entonces hay veces que también, como te vaya un poco raseando las moscas por el suelo, que en ocasiones yo los lanzadores he visto que muchas veces el bucle viene muy llano por el suelo, sobrepasándole por un lateral, pues eso tampoco vale, ese tipo de lance. O sea, los bucles tienen que venir bastante arriba, siempre. Sí, claro. No, que por ese punto me parece, vamos, lógico. Ahí sí que queriendo salvar obstáculos traseros y queriendo salvar vallas y demás, pues teniendo el punto de gravedad, el punto de lanzado un poco más alto, es evidente que eso sí que va, eso sí que va a ayudar. Si el caso además es ese. Yo es que ese tipo de lagos estuve en Tineo y luego, pues, por ejemplo, Llanillo, pero Llanillo sí que era todo aquello precisamente llano, y ahí el tema del lance más o menos se podía... Pero escúchame una cosa, Llanillo es llano, depende de qué zonas, porque tú Llanillo no es llano, prácticamente en ningún sitio, porque según entras en la escollera a la parte derecha, en esa escollera tienes que lanzar desde la escollera, evidentemente. Si está el lago bajo, te tienes que bajar por la costa de la escollera hacia abajo, con lo cual ya tienes todo el talud de la escollera.
y si está el lago alto, tienes detrás una valla con pinos. Es verdad. Sí, es verdad. Con lo cual, ahí hay que tal. En la playa de enfrente, que parece que está medianamente llano, no está llano tampoco, porque hace como un desnivel hacia arriba, así una pequeña cuesta, que está lleno de plantas el suelo también, que es una de las zonas que te digo. Con lo cual, tampoco puedes hacer bucles bajos. Y el lateral izquierdo tiene gran parte del lateral izquierdo también una valla, con lo cual tienes que levantar el lance también por la valla. O sea que prácticamente Llanillo es lo mismo casi que el resto de los que hemos hablado. Hace muchos años que no voy por allí. Todo. Hace muchos años que no voy por ahí, pero sí, no, que esas ya cosas... te lo recuerdo yo. Esas cosas las entiendo, que decir que al final, lógicamente, yo es que quizás pecaba de demasiado cuadriculado desde el punto de vista del lanzador, ¿no? Es decir, joder, pero ¿qué sentido tiene usar una 10 pies? Sí, con una 9 pies, pero claro, me dices, no, para, que es que la distancia es que resulta que esto es un talud, ¿qué tal? Y entonces ahora, claro, lógicamente empiezas a ver las particularidades y dices, coño, pues a lo mejor sí que está bien pensado. Yo creo que la mayor aplicación es esa. Sí, claro. La mayor aplicación es esa, ¿eh? Aparte de la distancia que puedes obtener es el salvar sobre todo obstáculos. Lo dices, lo que te digo, dice, a lo mejor está bien pensado esto de usar una caña más larga, básicamente para tener la puntera más lejos del suelo y que puedas evolucionar los lances y salvando obstáculos. Es un argumento convincente en sí mismo, vamos, que es lo que a lo que voy. Y luego vamos, es mi argumento, yo tampoco, o sea, no te daría la teoría exacta de todo de los 10 pies, pero yo creo que ese es un argumento de bastante peso para. Claro, lógicamente. Y si tuvieras una caña más larga todavía sería mejor. Lo que pasa es que una caña más larga ya sí que va a ser mucho más difícil de manejar. Eso vamos. Es. El tema ya de pasar de 10 pies a 10 con algo, que ahora también se están sacando cañas de 10 con 3, cañas de otras medidas. Maxi ha sacado algunas cañas de 10 con 3 y algunas otras marcas. Y, oye, a ver, todo lo que sea en innovaciones está bien, pero no sé hasta qué punto igual sería demasiada longitud. No lo sé, porque tampoco es que las haya probado en exceso. Cogí alguna vez una 10 con 3 en la mano, pero se me hacía algo larga. Algo vídeo, tampoco quiero yo... Yo es que todas esas cañas les veo un defecto. No es defecto, es una cuestión puramente de construcción. Es decir, cualquier caña de 10 pies o de más de 10 pies, al final tienden a ser todas cabezonas, pero simplemente por una cuestión de longitud. Es que eso no hay. Vamos, es así. Sí que es verdad que también han ganado mucho las cañas de ahora con respecto al peso de las cañas de antes. Sí, no tienen nada que ver, tienen pesos ínfimos. Pero no estoy hablando de peso. No te estoy hablando de peso, estoy hablando de la sensación que tienes tú una vez que te pones de la palanca al poner el carrete y mover, ¿no? Sí, en la sensación que tú te pones a manejarla, claro, al final estamos hablando de cañas de unas longitudes ya bastante grandes y claro, manejar esa caña a la hora de lanzar tiende todo, como encima estás moviendo el peso de la línea, claro, al ser mayor palanca va a coger, o sea, es decir, el arco físicamente vas a mover más la caña, con lo cual pues al final hace una serie de cosas que hacen que tiendan a sentirse, no a ser, porque no tienen por qué serlo, pero es una sensación. Sí, pero a sentirse como más pesada. Eso es, que va todo el peso arriba, entonces hace como que la caña es un poco más cabezona. Yo, en las cañas de 10, 11... Bueno, 11 por supuesto, pero empiezas a manejar cañas de 10 pies y casi todas tienden a tener el peso demasiado, o a sentir el peso demasiado en la punta y se hacen un poco cabezonas. Pero bueno, ya te digo pese a todo, las cañas estas, lo que te digo, que están saliendo ahora de 10 con 3 al mercado y demás, yo creo que habrá que darles una oportunidad, porque si las han sacado por algún motivo también por supuesto. Y habrá que probar a ver qué pasa. Por Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, llegar al límite de 11 ya me parece excesivo. O sea, una caña de 11 pies ya para lance, a no ser que empiece a ser lance ya de 2 manos, ya me parece un poco demasiado para lanzar a una mano. Claro. A mí personalmente. Claro. Sí, no, está claro. Esas cañas 11 pies ya sí que se va a hacer excesivo. Yo entiendo que para pescar al hilo en determinadas corrientes de determinados ríos, como tampoco el esfuerzo es demasiado a la hora de lanzar, sino, o sea, todo lo largo que te dé te va a dar control en una corriente. Pero claro, manejar eso con una línea pues es mucho más complicado, desde luego. Claro. Es más complicado.
muchísimo más, muchísimo más. Pues claro, lógicamente estamos hablando de longitud de cañas, pero las líneas que utilizáis, o que habitualmente se utilizan en lagos, suelen ser líneas 6, líneas 7, ¿no? Sí, normalmente línea 6, línea 7, quizás en alguna ocasión afinando truchas pequeñas o circunstancias que lo necesites, igual alguna línea 5 como mucho, pero vamos, normalmente sí, andamos en línea 5, 6, 7, sobre todo 6, 7. Mm. Es que claro, no sé, mira, eso sí que me preguntaría, ¿hacer una línea 7 por alguna razón en concreto o Pues por equipararlas a las cañas que llevamos, que son de línea 6, 7 todas prácticamente, ¿no? bueno, Porque quieras que no, lo que te digo, al final no es solo el lance, es los obstáculos y es el peso también de los señuelos que lanzas, que muchas veces lanzas señuelos voluminosos o con peso. Entonces, claro, una línea 4 para lanzar unos señuelos un poco voluminosos, pues tampoco te da para allá aquello. claro, Pasa lo mismo que las cañas o las líneas para lanzar señuelos de tarpón o de black bass o de lucio o cosas así, que tienes que lanzar en ocasiones señuelos muy voluminosos, que son cañas de mucha numeración y sí, líneas de mucha numeración que igual por la pelea con el pez no deberían de serlo tanto, pero sí por el lanzar esos pedazos señuelos que tienen que lanzar y que vencer un rozamiento contra el aire también, ¿no? ah, sí, poner un zonker de conejo de lucio de, pues eso, de 8 o de 10 centímetros, Claro, pues mojado, eso hay que moverlo, efectivamente, eso es. efectivamente, Pues también sí, esas líneas un poco pues vienen dadas por las cañas y por el tipo de señuelos que lanzamos, que al final tienes que lanzar uno, dos o tres señuelos un poco voluminosos y con un poco de peso también en ocasiones. claro, sí, no, no, está claro, eso está claro. ¿Qué te iba a decir? Líneas, has hablado antes de líneas hundidas, me imagino, porque bueno, al final todos sabemos que no es lo mismo una línea hundida que una línea de punta hundida. No, no se comporta igual, sobre todo a la hora de las clavadas. ¿Y vosotros utilizáis puntas hundidas o líneas hundidas? Pues se utiliza un poco las dos cosas, dependiendo de para qué fin necesites esa línea y estés usando esa línea. Por ejemplo, pues para pescar con quironómidos, con ninfas, incluso con streamer, con pequeños streamers y demás, hay veces que se usan líneas solamente de punta hundida, bien sea intermedia, bien sea un poco más hundida, pues para darle en ocasiones un movimiento vertical ascendente que con otro tipo de líneas no se le puede dar. Imagínate, por decirte algo, pescar con quironómidos con una línea hundida total, de hundimiento compensado, y tiras la línea y la línea se va al fondo entera. Entonces los quironómidos te vienen arrastrados por el fondo, ¿no? Sí. Sin embargo, si quieres hundir un poquito los quironómidos, tiras una línea flotante de punta hundida, tiras, la punta se hunde, te arrastra los quiros hacia abajo, y cuando recoges, eso lo que hace es un movimiento ascendente que te mueve las ninfas de los bichos hacia arriba, ¿vale? O sea que con la otra, el hundimiento compensado entero no lo puedes hacer. Ujú. Por ejemplo, vamos, por ponerte un ejemplo. Sí, no, no, yo siempre, Sí, siempre he visto y además de hecho existen hasta dibujos, o sea, gráficos y dibujos, claro, no es lo mismo manejar una línea de punta hundida que una punta hundida por la comba que hace la línea cuando está en el agua, que muchas veces incluso con las líneas hundidas completas es hasta difícil detectar en determinados momentos hasta picadas de los las peces. picadas, sí, sí, sí. Pero bueno, hay que llevar, a ver, yo llevo de las dos clases de líneas, si me estás hablando de punta hundida o de hundimiento compensado, por así decirlo, que se hunden enteras, llevo de las dos, porque al final si pescas con boobies, por ejemplo, pues tienes que pescar casi siempre con una línea de hundimiento compensado. Es verdad que hay veces que también se pesca con lo que llamamos el washing line o la ropa tendida, ¿no? Que es una combinación de un elemento flotante con una serie de ninfas o quironómidos, y se puede hacer con esas líneas de punta hundida. Ya. Pero, por ejemplo, si pescas solo con boobies o si pescas en zonas de mucha profundidad o tal, pues tienes que tirar con líneas de hundimiento compensado, no puedes tirar con una punta hundida porque nunca vas a llegar al sitio el que quieres, Claro. evidentemente. Sí, no, no, está claro porque al Claro, final, por lo que veo, esto de pescar en lagos, al final es llegar, bueno, como todo, la pesca al final es siempre lo mismo, pero vamos, llegar al sitio donde supones que están los peces, es decir, llegar además de la manera más, de la mejor posible, eso vamos, es. de la más eficiente, vamos a decirlo. Tienes que llegar al sitio donde están los peces e intentar ponerle una mosca que les cuadre y que se la coman. Sí,
Y en eso está el quid de la cuestión de la pesca en el lago. El río al final, es lo que te digo, tú vas a una postura, a una poza donde sabes que hay truchas, y o bien las pescas a mosca seca o bien las pescas a limpa, pero las truchas están allí, o sea, están allí y no se mueven, ya lo sabes. Sí, Entonces hay que intentar apañarse un poco de la mejor manera que tú sepas para intentar pescarlas, abajo o arriba, no tiene nada. Pero luego el lago, claro, el lago es una masa tan grande que hay veces que estás tirando con el hundimiento correcto, con unos señuelos también correctos, tiras 10, 15 varadas, no te pican y te lías a cambiar de caña, porque dices, coño, no me está picando. Y resulta que cuando quitas esa caña, que era la correcta, de repente te pasa el bando de truchas por delante y estás tirando con otro hundimiento que no las estás haciendo ni caso, o sea, no le están haciendo ni caso porque no las están ni viendo las moscas, ¿vale? Entonces tampoco te pican ese hundimiento, te lías a cambiar de caña y es cuando la cabeza ya se te pone como un satélite, más o menos, y ya no sabes ni qué hacer, ¿sabes? Pues Pero claro, para eso están un poco los conocimientos previos, los entrenamientos previos y la experiencia que puede tener esa persona en ese tipo de pesca. Claro. Y al final la pesca se resume en experiencias adquiridas de muchos días y sabes que en determinadas condiciones de luz, de agua, de color de agua, de truchas viejas, nuevas y tal, pues te puede funcionar ciertos sistemas. Pues pruebas con esos sistemas, insistes un poquito porque sabes que, claro, a lo mejor no siempre en un reservorio tienes peces delante. A lo mejor se mueven, o sea, depende de la cantidad que haya también, ellos se mueven, ¿vale? Entonces, sí. Pues no sabes si están pasando por delante de ti o no. Entonces hay que darle oportunidades a esas técnicas que tú consideras que son válidas durante ciertos intervalos de tiempo hasta que te pase el bando de truchas. Voy a poner un ejemplo. Este año, por ejemplo, en el autonómico del lago de Extremadura, que lo hicieron en una charca, por cierto, muy bonita, de Jaraí de la Vera, habían echado cantidad de truchas y las truchas estaban creciosas. O sea, pasamos un día, la verdad, que estupendo porque picaron muy bien, ¿no? En la primera manga vamos a los tramos, ¿no? Nos tocan ciertos tramos a cada uno, vamos a los tramos. Era un lago nuevo, no conocíamos. Si eran tramos buenos, tramos malos, si paraban las truchas allí, si no, cuántas había. Pues estábamos un poco a la expectativa. Pues empezamos a pescar y de repente la gente empezó a sacar truchas. Una, control, trucha. Y empezaron a sacar a mi izquierda sobre todo, a mi derecha algo más, pero a mi izquierda, sobre todo en una zona que había un muro, cantidad de truchas. 2, 3, 8, 9, yo. Hostia, y a mí no me picaba ni una. Pero ni una te he de decir, hostia, ¿qué está pasando aquí? Yo miraba a la gente y les veía que estaban con intermedias pescando a streamer, como empezamos casi todos. Y a mí no me picaban, y saqué una en el último minuto de la manga. ¿Me oyes, Miquel? Sí, perfectamente, sí. Estaba pensando, pues tela. Y escucha, claro, luego, a medida que fue pasando el campeonato, pues se vio que la zona concreta en la que me tocó empezar, pues fue una de las zonas que menos truchas dio en todo el campeonato, porque era un esquinazo que no se metía mucho la pesca para allá. Entonces, al final del campeonato se vio que no dio muchas truchas. Esos 2, 3 tramos que había en esa esquina no dieron pesca, y el resto del pantano más o menos dio truchas. Entonces, bueno, pues claro, yo me empecé a poner nervioso porque todo el mundo sacaba y yo no sacaba, pero tuve la suficiente tranquilidad de seguir insistiendo con lo mismo hasta que saqué una a falta de un minuto, ¿vale? Que igual me iba a cambiar de cañas, a cambiar de ventos, de tal, y no saco nada. Sí, que encima Sin embargo, la manga siguiente fui a una zona donde ya había más pesca y con el mismo sistema saqué 19 seguidas. Claro. Ya te pasa en la primera, claro. Te vas poniendo nervioso, empiezas a no acertar, y al final aquello te desesperas, efectivamente. Ahí también están un poco las tablas de un tío que tenga tablas en competición y que no te desesperes por una manga mala que te empieza a salir, porque si no las siguientes van rodadas detrás, ¿eh? Como te empieces a poner nervioso en una manga, la siguiente viene detrás, ¿eh? Esa es otra, sí. Hay que tener la suficiente cabeza como para estar tranquilo y consciente de lo que estás haciendo, claro. Y a fin de cuentas, hay que decir, vuestro trabajo, entre comillas, es ese, ¿no? Vosotros, de alguna manera, pues como has dicho antes, preparáis los campeonatos, preparáis todo tipo de historias y tal, y al final, pues oye, pues es tu trabajo, por decirlo de alguna manera. El no ponerte nervioso.
es nuestro hobby, ¿eh? Yo en mi trabajo, Ya, no. afortunadamente vivo de otra cosa. Te digo tu trabajo entre comillas. Es decir, que en ese momento en Sí, el que sí, estás en el campeonato, es tu trabajo, me refiero a que dices, joder, pues ya que estoy aquí, que estoy en este sitio y que tengo la experiencia, pues voy a hacerlo bien, ¿no? sí, entendido. Una Eso. pequeña broma. Oye, una cosa, hemos estado hablando de lagos, orillas, tal y cual. Claro, si encima a toda esta ecuación le añadimos una variable más y nos montamos en una barca, todavía la cosa ya es mucho más divertida. Pues hombre, yo te diré que la pesca en barca me apasiona, macho. Es una cosa que me vuelve loco, porque ya solo verte montado en la barca y rodeado de ese entorno como es un pantano, un lago o lo que sea, si es natural más todavía, me apasiona, porque te ves ahí montado, macho, y el no saber que te puede picar ahí en el medio, esas picadas brutales que dan desde la barca, pues es una cosa que es una pasada, la verdad. Es Sí. una pasada. Era curioso, Ahora, por ejemplo, yo me la acuerdo. pesca en barca, perdona, Vicky. No, te decía lo de las barcas porque es una cosa súper curiosa. Yo me acuerdo en el lago de Ictus, no sé si lo has llegado a conocer, ahí al lado Lo de he Po, en conocido, pero Francia. no he ido nunca, pero sí que lo conozco, sí. Bueno, en principio debe estar cerrado ya. La última vez que hablé con Aitor de Urzuno me dijo que lo habían cerrado, con la parte del lago de Truchas lo habían cerrado. Pero era súper divertido porque yo cada vez que iba, joder, yo directamente me iba a decir, no, no, a mí dame una barca y déjame de historias. Todo el mundo, no, yo prefiero pescar de orilla, yo en la orilla, en la orilla, en la orilla. Y digo, "No, déjate de historias, tío, ya que tienes posibilidad de pescar en barca en estos lagos, métete en la barca y prueba desde la barca, joder. Es una cosa La barca distinta, es una pasada, sí. claro, y era una pesca completamente diferente. Y además, pues llegabas evidentemente a sitios que de otra manera es imposible que llegues. Entonces te enfrentas a Sí, una señor. serie de condiciones completamente distintas, que era lo que molaba de estos sitios, desde luego. Sí, señor. Así es. La Pero pesca en claro, barca también no te exige, hombre, en cuestión de lance, por ejemplo, vas sentado, entonces no puedes desarrollar a lo mejor tanto lance como lo harías de pie desde la orilla, pero es que tampoco, este tipo de pesca tampoco te exige lanzar unas distancias como lo podrías hacer desde la orilla tampoco. Porque claro, allí puedes tener un pez debajo de la barca, o sea, no sé si me explico. sí, sí, perfectamente. Perfectamente. Ahí sí que, mira, en ese caso volvíamos un poco al tema de las distancias de las cañas y lógicamente en montar en una barca una caña con más longitud te va a permitir pues cierta ventaja con respecto a una caña de 9 pies. Básicamente porque como estás sentado en la barca y en un pato lo mismo, cuando vas en un pato es exactamente igual. Como estás más cerca de tu centro de gravedad, por decirlo de alguna manera, está más cerca del agua, cuanto más lejos tengas la punta de la caña mejor. Entonces ahí sí que es una. Claro, viene a ser el mismo obstáculo si tú estás en la orilla y tienes un talud detrás, viene a ser el mismo obstáculo que si estás metido en el agua con el agua por la cintura. Sí. Así que al final, efectivamente, Eso es. esa es la historia, ¿no? El tema de las distancias. Eso es. Mm, Desde la barca, bueno, tú mismo me lo estás diciendo que es fácil de ver, porque tienes un plano desde donde estás sentado hasta tu brazo que lanza, pues claro, la distancia es mucho menor que cuando estás de pie o cuando estás claro, en la orilla. Incluso la barca se ancla un poco más en el agua, con lo cual todavía estás un poco con los pies metidos, digamos, dentro de la película del agua, aunque estés dentro de la barca, claro. ¿vale? Con lo cual todavía estás más cerca del agua que si estuvieras sentado sobre el agua. Ujú. Sí, sí, no, sí, eso es evidente. Esa ventaja es evidente. Oye, hablando un poco, volviendo a todas estas historias, hablando un poco de todo, al final hemos hablado de bobbies, hemos hablado de streamers, de quironómidos. Me imagino que el arsenal de moscas cuando vas por ahí tiene que ser, pues eso, harto grande o por lo menos muy grande, ¿no? Hombre, pues el arsenal de moscas antaño era mucho más grande de lo que es ahora. Ahora intentamos minimizar un poco porque es que si no te puedes volver loco con la variedad de señuelos, con la variedad de materiales que salen ahora nuevos y demás. O sea, es un mundo que no se acaba nunca. Entonces, bueno, pues siempre intentas innovar todos los años, intentar sacar algunos tipos de señuelos que vayan bien y que sean algo diferente, pero al final, pues una cajita de streamers, una cajita de blogs, una cajita de boobies, una cajita de ninfas, una cajita de secas, etcétera. Al final, pues llevamos 8, 10, 12 cajas en la maleta del lago fácil, ¿eh? Joder. Fácil, y repletas de señuelos. No sé la cantidad, pero bastantes, bastantes. Claro. Una fortuna en moscas, joder. Sí, al final sí, y todavía la gente que hacemos moscas pues tienes un poco la suerte de que salen un poco más baratas
relativamente, porque te las haces tú, pero claro, lo sacas de tu tiempo, de tu vista, de tu espalda, y los materiales también valen dinero. Al final siempre quieres innovar y quieres tal, pues tienes que estar a la última en materiales y en todo. Entonces, bueno, pues al final lo he comido por lo servido. Además de verdad. Además de verdad, Claro. si tienes la suerte como tenemos nosotros de tener un amigo, un buen amigo que monta moscas, pues mira, eso también es importante. Porque Pues eso es estupendo, claro. te suele mandar algún modelo para decir, pruébate estos tricópteros, pruébate estas cosas y tal, y siempre es un detalle, ¿no? Sí, señor. Siempre es un buen detalle. Bueno, pues oye, yo creo que ha quedado más o menos, por lo menos la duda principal que yo tenía, me has ayudado bastante a solucionarla con el tema de las cañas Bueno, del ya lago. sabes que esto de la pesca son, en muchas ocasiones es verdad que la física juega su papel y la gente que entiende del tema de lance y de física y demás te dan muchos razonamientos que son ciertos, pero también luego, claro, cada uno tiene su opinión personal y su tal, y dentro de mi conocimiento, pues oye, te he intentado aclarar lo que yo considero, que no tiene por qué ser lo válido o No, lo no, cierto. Sí. pero que tiene toda la lógica del mundo y es algo que lo ve cualquiera. Es decir, que no es una cuestión de empecinarte en decir, pues no, pues esto tiene que ser así. Que no se trata de eso. Simplemente es una cuestión. Ya te digo que era una duda que yo me planteaba desde un prisma que dices, coño, ¿y esto por qué? Bueno, pues por lo menos ya me has dado un razonamiento del por qué. De decir, joder, pues mira, esto es por esto y por esto. Ah, bueno, claro, sí, no. Desde luego, sí, no, sí. Y lo ves, y bueno, luego te podrá gustar, es lo de siempre, te podrá gustar o no, pero por lo menos el razonamiento tiene su lógica. Tiene toda su lógica. Sí, señor. Así que nada, pues nada, te voy a dejar que sigas, porque has comentado antes que estabas camino de Extremadura, ¿no? Con el coche. Sí, Y, me voy con la familia que tenemos hoy por la noche, la cena de la pesca de Extremadura, la cena que hacen todos los años para entregar los trofeos a los campeones autonómicos, a la gente que ha hecho algo nacionales, a campeonatos internacionales, etcétera. Y bueno, hacen una cena bastante chula a la que asiste un montón de gente y que siempre que tengo la oportunidad, pues bajo con mi familia. pues nada, te dejo que sigas con la familia disfrutando y que paséis, bueno, que tengáis buena cena y que paséis un fin de semana bueno por ahí. Nos iremos viendo ahora cuando empiece la temporada otra vez, la de Río, la temporada de trucha oficial, por decirlo de alguna manera, a ver si podemos coincidir, nos juntamos y echamos un rato y lo pasamos bien, porque al final, hablando de pesca, uno siempre se divierte, ¿no? Y siempre se lo pasa bien. Sí, señor, la verdad que hablar de pesca y estar alguna jornada, pues siempre es un placer. Y cuando quieras venir a León, o si no, alguna vez invítame tú ahí para tu tierra, que no he ido nunca, Oye, y nos juntamos un día y echamos unos lances rápidamente. eso está hecho. Le dices al amigo en común que tenemos, pasas por Logroño, lo recoges y te vienes para aquí, o hacemos al revés, me paso yo por Logroño, lo recojo y me voy para allá. Al señor Nacho, pues muy bien, Así pues es. cuando empiece la temporada nos pondremos a ello, a ver si coincidimos algún día. Y hasta aquí el programa una semana más. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, como os digo siempre. Os agradezco un montón y os pido por favor que no os cuesta nada, que lo podéis hacer en un momentito, que vuestras valoraciones, vuestros me gustas y el feedback que me dejéis en las plataformas en las que está disponible el podcast. Pero, como digo, os cuesta poquito dar un me gusta, dar un 5 estrellas o hacer una valoración positiva del podcast en esas plataformas, porque cuantas más valoraciones tenga, más arriba estoy y a más gente podemos llegar. Así que no os cuesta nada y os lo agradeceré muchísimo, ese me gusta o esa valoración. Podéis dejar, como digo siempre, vuestros comentarios sobre el episodio en los comentarios, en la parte de comentarios de la página de notas del programa. Si queréis poneros en contacto conmigo por cualquier cosa, porque queréis comentarme un tema, porque os apetece, tenéis alguna duda, por lo que sea, os apetece venir a pescar al Pirineo la próxima temporada, que ya empezamos a estar en temporada de organizar tema de viajes y de salidas, o necesitáis un curso de iniciación o perfeccionamiento, de lanzado, de montaje, de lo que queráis, pues podéis poneros en contacto conmigo a través del formulario de contacto de la web. Si os apetece que en el podcast tratemos algún tema en concreto que no he tocado, que entendéis que hay que tocarlo o lo que sea, tenéis el apartado por poner temas en la web y poco más que comentaros. Bueno, sí, antes de que se me olvide,
No he dicho nada de las fechas de los vídeos, pero todo lo que tiene que ver con vídeos de reviews, montaje, lanzado, etcétera, 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 del canal de YouTube, van a ser los viernes. Los martes seguirá saliendo el podcast y los viernes habrá vídeos nuevos en el canal de YouTube. El que quiera puede suscribirse también al canal de YouTube y seguirme por allí para estar al tanto de los vídeos y de todo lo que vayamos subiendo. Nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio, que será el programa número 100. Ya veremos a ver qué tipo de tratamiento le doy al programa, pero desde luego 100 programas va a ser un auténtico milagro haber llegado hasta allí, pero bueno, eso ya será la próxima semana. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.